Ahora, ha sido como una rapidez realmente imposible de controlar, pero aquí estamos ya en la segunda parte, abriendo una vez más la puerta grande de Horizonte para recibir a la Asociación Cultural Belgraniana que nos prestigia cada semana con su voz, con su palabra, con su enseñanza. Estamos en contacto telefónico con el profesor, Germán López. Profe, muchas gracias por estar una semanita más. Buenas tardes, Mario. Un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, estamos, antes que nada, no sé si vos querías referirte ahora o luego, pero me gustaría que vos puedas invitar, profe, porque ustedes van a organizar una importantísima charla este viernes, ¿verdad?, en la Sociedad Francesa. Exactamente, Mario. Este viernes vamos a hacer una charla en la Sociedad Francesa, que queda ahí en la calle San Martín, al 2645. La vamos a hacer a las 19:30 horas. Y vamos a llevar adelante una conferencia a cargo del padre Enrique Garmade, que es integrante de la Asociación Belgraniana, sobre la reciente beata Mamantula, ¿cierto? La conferencia se denomina Mamantula, Madre Espiritual de la Patria. Así que esperamos contar con la presencia de aquellos interesados por nuestra historia y particularmente por la figura de esta santa, donde por su casa de ejercicios espirituales pasaron varios de nuestros próceres, ¿no? Entre ellos Belgrano. Así que va a ser una jornada interesante y esperamos que nos acompañe. Bien, bien, bien. Es el viernes 19:30, ¿verdad?, en la Sociedad Francesa. Exactamente, Mario. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, va a ser una linda oportunidad entonces de conocer algunos aspectos más de Mamantula y bueno, en esto que vos decís también, ¿no? Manuel Belgrano pasó por sus ejercicios, ¿no? Qué interesante esto, no desconocía ese dato, mira. Sí, varios próceres pasaron por la casa de ejercicio de Mamantula y bueno, también marca una época, ¿no? La espiritualidad de una época, la religiosidad de una época, que siempre hablamos de este tema. Bueno, ahí va a quedar retratado entonces como la influencia de la religión en una época donde todavía no estaba separada la religión del Estado y de la política, ¿no? Claro, exactamente. Entonces nos va a permitir dimensionar estas cosas. Bien, bien, bien. Bueno, profe, no sé si querés ahondar más en ese tema o tenías preparado algún otro avance en cuanto a Manuel Belgrano. Sí, vamos a continuar con el 25 de marzo, porque el 25 de marzo da para hablar largo y tendido, Mario. Sí, cómo no, exactamente. Porque es una fecha muy importante, pero al ser una fecha tan importante, adolece de múltiples interpretaciones y todas ellas interesadas, ¿cierto? Claro. Que es el hecho o el acontecimiento fundacional de una nación, nada más ni nada menos. Entonces, cada cual quiere llevar agua para su molino, ¿no? Y nosotros vamos a tratar de seguir una línea que es desde donde Belgrano estaba mirando este acontecimiento. El lunes pasado habíamos hecho esto, mirar este acontecimiento desde la óptica de Belgrano, es decir, cómo él había vivenciado este proceso. Y ahí pudimos ver que este era un proceso para nada traumático, ¿no es cierto? Era una discusión que se daba en el campo de la política. Había, por supuesto, conspiraciones entre los distintos grupos políticos que participaban, pero en ninguno de ellos podemos ver que se manifieste una ruptura con la corona española. Y este es el primer punto que vamos a considerar hoy, ¿no? Es decir, esta revolución pretendía romper los vínculos con la corona española, como se dice habitualmente. Era una guerra contra los españoles, como dice Mitre. Bueno, si esto fue así, si la Revolución de Mayo lo que pretendía era romper los vínculos con España, ¿por qué, nos preguntamos nosotros, la bandera española fue izada en el fuerte de Buenos Aires hasta 1814, por ejemplo? ¿Por qué dos españoles conformaron como vocales de la primera junta, que fueron Domingo Mateo y Juan Larrea? Entonces, ¿por qué se le juró lealtad al mismo rey contra el cual estábamos haciendo la revolución, ¿no? Esto es una contradicción en sí misma.
no hay un ejemplo en el mundo donde se haya hecho una revolución jurando lealtad al opresor, ¿cierto? Entonces, esto merece una explicación. Y para explicar esto, vamos a tomar a un autor, fallecido hace poco, que es el doctor Enrique Díaz Araujo, quien hizo una exhaustiva investigación sobre este proceso, donde escribió 3 tomos, llamado Mayo Revisado. Y tomo este autor porque todo lo que dice está documentado, en un trabajo de investigación enorme. Entonces, con respecto a este tema, él va a decir que esto se dio en el marco de una guerra civil, ¿no? Él lo enmarca en una guerra civil. El enemigo no era el rey. El enemigo, ante la ausencia del rey, eran aquellos que querían gobernar en su nombre. Es decir, aquellos que integraban la Junta Central de Sevilla, después se integraron el Consejo de Regencia, es decir, los cuales se arrogaban la representación del rey y querían gobernar estos territorios en su nombre. Por supuesto que acá le dijeron que de ninguna manera, ¿no es cierto? Ante la ausencia del rey, dicen, nosotros nos autogobernamos y preservamos estos territorios hasta su regreso. Entonces, nadie estaba en contra de la monarquía española, y mucho menos Belgrano, y mucho menos el pueblo llano. Esto es necesario aclararlo porque va a explicar cómo particularmente. El único enemigo que identificaba el pueblo llano eran los ingleses, contra los cuales había combatido 4 años antes en nombre del rey de España, 1806-1807. Difícilmente 4 años después hubiesen cambiado radicalmente de idea. Esta causa aglomeró y unió tanto a criollos como indígenas y esclavos. Fue la guerra contra Gran Bretaña lo que lo lleva entonces a esta unificación. Y en el proceso de Mayo, los indígenas no tuvieron ninguna participación. Y lo van a tener después en la lucha contra los realistas, peleando del lado de los realistas. Y esto no es una crítica, inteligentemente pelearon del lado de los realistas, porque la corona española siempre les respetó su territorio. Los araucanos, por ejemplo, celebraron 32 tratados de reconocimiento de sus territorios por parte de la corona española. Y ellos se daban cuenta que de tomar el gobierno de los criollos, estos se les quedaban con sus tierras, como así sucedió. Y estos tratados eran respetados, ¿no? Tan respetados eran que San Martín, para pasar con una de sus columnas por territorio indígena, le solicitó permiso. Estos compromisos y acuerdos eran extraordinarios. Bueno, lo mismo pasó con los esclavos. En los ejércitos criollos, si bien participaron los esclavos, hubo regimientos completos de esclavos, lo hicieron obligado, ninguno fue voluntario. El modo que tenían las familias pudientes de colaborar materialmente con la revolución era entregando parte de sus esclavos. En las famosas levas eran ellos, ¿no es cierto? Por eso hay una frase que va a abarcar todo este periodo cristiano que fue: viva el rey, muera el mal gobierno. Todos los levantamientos que se produjeron en 300 años de dominación española, que de hecho no fueron muchos, levantamientos grandes, fueron 7 levantamientos importantes. El último de ellos fue el de Tupac Amaru II, ¿no? En 1780, que algunos lo colocan como una de las causas de la independencia. Esto se hizo bajo esta consigna: viva el rey, muera el mal gobierno. Todos estos temas los vamos a ir hablando, Mario, ¿cierto? Porque son importantes y merece que entendamos cómo actuaban estos sectores sociales. Entonces, nadie estaba cuestionando la monarquía española. Es más, habíamos mencionado el esfuerzo de los criollos por reconocer a la infanta Carlota Joaquina como regente de estos territorios. Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, que se encontraba en la corte de los Braganza de Brasil. Que mejor que un integrante de la realeza española se hiciese cargo de preservar estos territorios, y no la Junta Central de Sevilla, ¿no es cierto? Entonces, dice Enrique Díaz Araujo, todavía, y estoy citando, dice, a mediados de 1809, en fecha tan próxima al 25 de mayo, hubo un intercambio epistolar entre la princesa Carlota Joaquina de Portugal y varios destacados porteños. Ahí estaban Manuel Belgrano, el Diangre de Funes, Cornelio Saavedra, Manuel Irigoyen y varios otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué decían estos criollos?
Por ejemplo, Belgrano dice: todos mis conatos, señora, son dirigidos a lograr que vuestra Alteza ocupe el solio de sus augustos progenitores, dando la tranquilidad a estos su dominio. Y dice el de Anfunes: plugiera el cielo, es decir, agradeciera al cielo, por dicha de la América, que mientras sea restituido a su trono nuestro legítimo soberano, gozásemos este influjo. Recogeré todos mis alientos a fin de hacer que se mantenga siempre invariable la lealtad que hemos jurado a nuestro amado rey, el señor don Fernando VII. Este era el de Anfunes. Sí, sí, sí. Cornelio Saavedra, presidente de la primera junta, dice: nada hecho que no haya sido conforme a los sentimientos de amor y fidelidad que profeso a mi augusto soberano y a su real familia, y que siguiendo el ejemplo de mis mayores, conservaré eternamente, y contribuir a que estos dominios no reconozcan otro gobierno que el monárquico, ni otra dinastía que la real casa de vuestra Alteza, cuyos derechos son para mí de la mayor veneración y exigen que me postre como el más sumiso acatamiento. Cornelio Saavedra. Es decir, aquí queda retratado entonces la posición exactamente. de con respecto a la corona. Continúa Díaz Araujo y dice: claro que esta disposición monárquico-fidelista pocos se definieron tanto como Manuel Belgrano, el creador de la bandera nacional, vocal de la Junta Provisional y general de sus ejércitos. Tenía ideas políticas muy precisas en la materia, y cita a un historiador salteño, Mariano Echazú Sica, que dice: si se analizan las ideas de Belgrano durante los últimos años del periodo indiano, y luego de iniciada la Revolución de Mayo, es fácil comprobar que ellas no propician una ruptura con la corona de Castilla. Por el contrario, su pensamiento y su actividad como dirigente revolucionario tienden a conservar vivo ese lazo político e institucional con América. Los testimonios documentales en este sentido son muy numerosos. En abril de 1811, por ejemplo, escribía Belgrano: las intenciones de los españoles americanos se dirigen a sostener la monarquía española en estas felices regiones. La acción y el pensamiento del ilustre abogado y militar porteño se encuadran en una concepción histórica tradicional, dice De Sica, de lo que significa el vínculo que unía a la monarquía castellana con América, cuya personalidad política le daba plena autonomía continental frente a la península española. Ello explica por qué Belgrano considera que el reino de Indias estaba exclusivamente incorporado a la corona de Castilla, integrando simplemente con los demás reinos de la península la monarquía de los Borbones. Por lo tanto, el que los americanos tomaran en sus propias manos su destino nacional en forma provisoria, por medio de una junta de gobierno, y simultáneamente proclamaran su fidelidad a Fernando VII y sus sucesores legítimos, era un hecho perfectamente coherente. Belgrano sabe que América no depende de España. América no tiene ningún vínculo constitucional con España. Su histórico lazo de unión es únicamente desde el punto de vista político, es decir, con la corona de Castilla. El juramento que prestó como vocal Belgrano del primer gobierno patrio, que ejerció en forma efectiva su autoridad, precisamente lo comprometió a conservar íntegra esta parte de América para aquel monarca y su legítimo sucesor, y también a guardar puntualmente las leyes del rey, es decir, las leyes de India. Claro. Es Belgrano quien expresa en abril de 1811, a menos de un año de la Revolución de Mayo, esta alentadora opinión que explicita su plena adhesión al rey. Dice: ánimo que la patria consolida su sistema, y estos dominios de Fernando VII se harán eternamente memorables por su lealtad. Entonces, estas expresiones están dictadas, afirma rotundamente Belgrano, en otra carta de esa misma época, por un hombre honrado, fiel amante de su patria y a su rey. Eso dice la carta. Dice: este profundo sentimiento de lealtad a su rey que posee Belgrano y su convencimiento acerca del derecho natural que tienen los criollos al autogobierno
lo lleva a considerar inicua la guerra civil entablada en América entre vasallos del mismo rango, entre hermanos que pretenden conservar la soberanía política de los Borbones en el Nuevo Mundo. Entonces, Mayo no significó ninguna ruptura con la corona española, por eso se juró lealtad al rey Fernando VII. Acá no hubo ninguna máscara de Fernando VII, eso fue una invención de Mitre para poder decir que la Revolución de Mayo fue la lucha de los criollos contra la monarquía española para lograr la independencia. Pero no lo hacían abiertamente, sino que usaban una fachada, que era jurar lealtad a la corona española, pero que en realidad estaban luchando contra ella. Bueno, esta interpretación trajo mucha confusión hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, de a poco, en sucesivos programas, vamos a ir aclarando estas cuestiones. Sí, porque es una de las versiones oficiales, ¿verdad, profe? Es la versión oficial, claro, es la versión oficial. Lo que pasa es que acá estaban las leyes de India, lo que consideraban era un pacto de vasallaje. Si hubo un pacto explícito entre los reyes de España y los pueblos de América. ¿A través de qué? A través de las bulas alejandrinas de 1493, cuando el Papa Alejandro VI, que era el máximo representante del poder terrenal en ese momento, hace la donación de los territorios descubiertos y por descubrirles a los reyes católicos, a la corona de Castilla. Y a partir de ese momento nosotros fuimos vasallos del rey, pero no éramos vasallos del Estado español. No es que cualquier español podía gobernarnos en nombre del rey. ¿No? Se entiende, y esto estuvo vigente hasta 1810 y hasta 1816. Por eso la Revolución de Mayo es autonomía. Porque si decimos que la Revolución de Mayo es independencia, ¿qué nos queda para el 9 de julio? Claro, sí. Bueno, entonces, después Carlos V, en 1519, va a elevar estos territorios a reinos, que le van a llamar el Reino de India, con el mismo estatus jurídico que otros reinos, por ejemplo, el Reino de Aragón, o el Reino de Granada, o el Reino de Castilla. Por lo tanto, nosotros éramos reinos, no éramos colonia. Bueno, todas estas cosas hay que ir hablando y documentando estas ideas, ¿no? He escuchado varias voces hablar de colonia por estos días, refiriéndose a la colonia española. Claro. Bueno, eso hay que dedicarle un programa a ese tarde. Sí. También. Claro, Así que, bueno, esto con respecto al día de hoy, Mario, después vamos a seguir hablando. ¿Cómo no? Porque perfecto. la televisión da para hablar mucho. ¿Cómo no? Sí. Y bueno, el Belgrano tuvo una destacada participación en esto y lo podemos ir viendo cómo, desde cómo él fue sobrellevando este proceso, viendo cómo se iba dando estos acontecimientos, ¿sí? Perfecto. Profe, cerramos, si no te parece mal, con una reinvitación tuya, por favor, para esta charla del viernes. ¿Cómo no? Entonces, esta charla se va a dar en la Sociedad Francesa, que queda en la calle San Martín, al 2645, va a ser a las 19:30 horas, y se llama Mamantula, Madre Espiritual de la Paz. Así que esperamos contar con la presencia de aquellos que se interesen por nuestra historia y por estas cosas, y podamos tener una jornada agradable, ¿no es cierto? Perfecto, profesor. Seguiremos naturalmente nosotros anunciando esto de aquí al viernes. Te agradezco infinitamente esta buena alocución de hoy y nos quedamos meditando, ¿no?, en estas tergiversaciones de la historia que hemos tenido. Qué bárbaro. Hasta hace un ratito nomás podríamos decir. Gracias, profe. Bueno, Mario, un abrazo grande. Un abrazote.